días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en este programa de don Alejandro Néstor. Muy buenos días, don Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días a don Pedro Romero. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días a todos. Y por último, y no menos importante, don Guillermo Dupuy. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues iniciamos el programa. Esta semana pasada el gobierno social comunista pues aprobó la ley de la vivienda. Bueno, las miles de viviendas que el gobierno promete que construirá, venderá, sacará al mercado, obligará a alquilar a la Sareb, ¿existen? Son preguntas que me hago y que quiero que ustedes, si me las pueden resolver, las resuelvan. ¿Son reales o frutos de una cuenta imaginaria? Por otro lado, la acusación de la oposición de que esta es una ley pro ocupas y la defensa del gobierno de que en realidad no afectará a los pequeños propietarios y que solo busca proteger a los más vulnerables. Vamos a hablar, si os parece, también del tema de los fondos buitres, que es un fondo buitre, y si es verdad que tienen toda su cartera sin sacar al mercado. Y si lo hacen, yo pienso que eso es peligroso y además caro, no lo sé. Pero bueno, estas son cuestiones que yo me planteo y que les planteo a ustedes, empezando por don Guillermo. A ver, lo primero que se le ocurre acerca de esta ley, que para todos consideremos una ley liberticida. Adelante, don Guillermo. Sí, vamos a ver, yo pienso que la reforma la ley de la vivienda va en la dirección opuesta de lo que tenía que hacer, que es liberalizar el mercado y con respecto al tema de la ocupación, que es una cosa absolutamente vergonzosa, pues que sea un trámite de 24 horas. Si alguien te roba la casa, se mete en tu casa, que la pueda sacar en ese mismo día. Que sea de acción inmediata. Pero es que encima promete viviendas que no, las famosas 50.000 viviendas que están sin hacer. O que están, tienen que invertir aún un montón. Se saca de la chistera viviendas para ponerlas en alquiler. Pero es que luego hace una reforma de la ley en la que se establecen todos los incentivos para que haya más ocupación de la que ya hay, que ya está llegando a unos niveles enormes en España, del drama de la usurpación de viviendas. Y ahora pues, el tiempo de reclamación, pues se calcula que se va a duplicar. Pues claro, te pide una serie de trámites, tienes tú que certificar, si se te cuela alguien en tu casa, tienes que certificar que en qué situación de vulnerabilidad está la ocupa, en fin, una serie de requerimientos. A mí me parece una ley absolutamente inconstitucional. Es decir, yo si hubiera en este país asentada la independencia del Poder Judicial, no me estaría excesivamente preocupado porque es tan clarísimamente inconstitucional que esto lo tumbaría el Tribunal Constitucional. Pero claro, como se han hecho también con el control del Tribunal Constitucional, pues a lo mejor también les acepta el pulpo como animal de compañía, ¿no? Yo lo único que espero es que la oposición cuando llegue, vamos, que antes, vamos, las primeras 24 horas sea para tumbar esta legislación que viene a obstaculizar todavía más el mercado del alquiler. El mercado del alquiler lo que necesita es libertad contractual y seguridad jurídica, y luego, si queremos aumentar la oferta, pues aparte dotar, incentivar la oferta mediante mayor seguridad jurídica y mediante la libertad contractual, que las partes firmen lo que consideren oportuno. Luego, liberalizar el mercado del suelo, que haya más suelo urbanizable. Pero bueno, en cualquier caso, esto va en la dirección contraria. Y aparte es que, insisto, es de una inconstitucional clamorosa, incluso también en las formas, porque también se está metiendo en un terreno en el que las competencias en ese sentido están en manos de las autonomías. Entonces, incluso hasta desde un punto de vista formal, esta ley es constitucional por donde la mires, Pero bueno, ya que no podemos tener mucha esperanza en el Tribunal Constitucional, lo único que sí que hay que demandar a la oposición es que si consiguen, tal y como prevén todas las encuestas, dar un vuelco
la electoral, es que esto sea una reforma inmediata, porque el acceso a la vivienda es una cuestión muy importante, y aquí están haciéndolo en la dirección completamente contraria a la que debería ser. Adelante, don Pedro, por ejemplo, adelante. Sí, bueno, en este tipo de asuntos, para no variar, estoy muy de acuerdo con don Guillermo. Lamentablemente, la posición del gobierno y sus socios en el gobierno acerca de lo que hay que hacer con el mercado de la vivienda y con otros muchos ya la conocemos. Es siempre intervenir, es siempre salvar a la gente de todo, y lo único que consiguen, aunque no escarmienten, pues es generar escasez, ya sea en el mercado de la vivienda o en cualquier otro, porque al final los controles de precios no funcionan, y ahora en este caso además nos pretenden hacer creer que hay un problemón enorme de gente que no encuentra vivienda, y sin embargo el problema de gente que tiene una vivienda y se la ocupan pues es testimonial. Escuchaba el otro día a alguien que mencionaba que había en España unas 46 o 47 denuncias al día por ocupación, y sin embargo había unas 7 u 8 denuncias por violación. Efectivamente, esto no minimiza que no debería haber ninguna denuncia por violación, pero es verdad que el gobierno tiene un ministerio dedicado a la igualdad con un presupuesto de, creo que son 20.000 millones, y sin embargo esto lo que hace es trabajar en contra, ¿no?, del tema de la vivienda y de la ocupación. No hay por dónde cogerlo, es un tema que ya viene de lejos, y hombre, lo único que sí que hay que agradecerle al gobierno y a sus socios es que son previsibles. Ya sabíamos que esto es lo que ellos creen que hay que hacer, a pesar de que esté demostrado que no funciona en ningún sitio y que va en contra de lo que debería de hacerse. Pero bueno, ellos siguen en sus 13. Don Alejandro. Sí, bueno, también estoy de acuerdo, para no variar, con mis compañeros. Es sorprendente, es una ley llamativa, y además creo que tiene unos ribetes de tipo sanitario, ¿no? Si hubiera un ministerio de sanidad como Cominfo en España, yo creo que había que intervenir la ley y al presidente del gobierno por psicopatía política en estado puro. Digo esto porque resulta muy llamativo que esta ley ha sido impulsada por un partido que se llama progresista y que inventó lo del cinturón sanitario a Vox, básicamente porque ellos dicen que Vox quiere reducir las competencias autonómicas. Y ahora resulta que el creador del cinturón sanitario a Vox, por este motivo, por intervenir las competencias autonómicas, resulta que promulga y aprueba una ley que invade las competencias de las autonomías. Por eso digo que es psicopatía política en estado puro. Básicamente por eso. Desde luego, hay otros aspectos también que ha tocado Guillermo. Bueno, hay un dato. Según se comenta, hay 100.000 viviendas ocupadas en este país. Y luego se extrañan en que en las capitales, que según ellos están tensionadas por el problema de la vivienda, como suele ser las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, resulta que hay muchas viviendas que no se alquilan. Bueno, no se alquilan no porque pertenecen a fondos buitres o a grandes tenedores, como ellos han introducido el término en la ley. No salen al mercado porque no existe seguridad jurídica. Básicamente por eso. Yo, si fuera propietario de una segunda vivienda, que en España históricamente se ha utilizado como una especie de fondo de ahorro de la familia, han hecho muchos trabajadores, mucha gente de clase media, media baja, ha invertido con mucho sacrificio en la compra de la segunda vivienda para asegurarse una vejez, una doble paga de cara a la jubilación. Pues esa paga ahora se ha venido abajo. O sea, no lo pueden alquilar
porque se te meta, ha surgido la figura del inquilino ocupa, que te paga los primeros meses y luego te deja de pagar. Y para echarlo ya es casi misión imposible. Entonces, y por otro lado es también la figura que me llama la atención, que siendo una ley progresista, afecta básicamente, según dicen ellos, a los grandes tenedores. Y bueno, ellos consideran que un gran tenedor es un propietario que tenga más de 10 viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. 5 o más si están en una zona tensionada. Entonces se da la paradoja que todos los días los que vemos la televisión progre, yo básicamente soy un poco masoquista. Yo suelo ver la Sexta, por ejemplo, sobre todo para ver la cantidad de burradas que dicen. Bueno, una de las figuras de la Sexta, que es el Gran Wyoming, yo me he enterado que resulta que es un gran tenedor. O sea, ese Robin Hood de la Sexta es propietario de 19 pisos. Y además va dando lecciones de moralidad al que quiera oírlo. El hombre al menos reconoce que ha ganado mucho dinero diciendo las chorradas que dice en televisión y que con su dinero hace lo que le da la gana. Vamos, un gran ejemplo para la izquierda de este país. Otro que parece ser un capitoste inmobiliario y que da clases de moralidad desde su púlpito de superioridad de la izquierda es el catalán Javier Sardá. O sea, cuando este tío terminó Crónicas Marcianas en el año 2006, tenía una fortuna que ascendía a 40 millones de euros. Ojo, 40 millones de euros del año 2006. El lote incluye barcos, aviones, coches de época, una finca de 22.000 hectáreas y 5 viviendas en plena ciudad condal. Vamos, otro izquierdista de toda la vida. Y así podría seguir. Con lo cual, como veis, todos estos datos me tensionan a mí, me suben la tensión. Bueno, permítame que diga, que voy a sacar un extracto de Libre Mercado en referencia a esto. Dice: no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en que no se especifique a. Si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante. B. Si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda. En el caso de indicarse que no se tiene la condición de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deberá adjuntar a la demanda certificación del registro de la propiedad en el que conste la relación de propiedades a nombre de la parte actora. Es decir, esto supone una protección voraz al ocupa, que va a dilatar mucho más los procesos de desahucio. Vamos, esa es mi conclusión, ¿no? Correcto. Es evidente. Es decir, que yo, cuerpo a tierra, porque vienen a por nosotros. Yo ya no sé qué decir, ya se me han acabado los argumentos. Entiendo, como bien ha dicho don Guillermo, que si Dios quiere, y espero que quiera, hay una alternancia en el gobierno de la nación, pues que el Partido Popular y Vox pues se pongan las pilas y arreglen todos estos, que hay mucha tela que cortar, todos estos proyectos, teniendo en cuenta que el Poder Judicial está un poco cogido por alfileres, ¿no? Pero bueno, yo no. Hay una cuestión que conviene, porque, a ver, todos concluimos que la izquierda maneja muy bien el lenguaje y lo hace. Eso de las cuestiones tensionadas. Y las que no están tensionadas es ¿por qué no están tensionadas? Porque la gente no quiere ir a vivir allí, digo yo. Si están tensionadas es porque la gente prefiere vivir en las tensionadas. Es de sentido común. Bueno, quería hablar de los fondos buitre. Otro mantra extendido, que los fondos buitres son como, no sé, denle ustedes la forma. A ver, don Guillermo, usted que tiene, que pertenece a un fondo buitre. No, bueno, aquí con ponerle una palabra desagradable a
al sustantivo, pues ya... Pero vamos a ver, ni grandes tenedores, ni pequeños, ni medianos. O sea, aquí hay unos títulos de propiedad y se tienen que respetar porque vivimos en una sociedad civilizada y la protección de la propiedad privada no puede, por definición, estar en función de la cantidad, mucha o poca, de propiedad que tenga el titular. Es decir, el principio de justicia, como lo definían los romanos, es dar a cada uno lo suyo. Es decir, si esta persona tiene 5 bienes, 5 inmuebles, como si tiene 50. Y luego esto de los fondos buitres, ya insisto, es una palabra para anular el sentido crítico. Entre otras cosas, muchos ahorradores se mancomunizan, no sé cómo decir, se asocian y tienen unos ahorros y se puedes invertir o ahorrar en vivienda con unos grupos, con un montón de pequeños inversores. Y eso se crean fondos de inversión que puedan ir dirigidas a lo que deberían ir dirigidos cuando hay demanda de vivienda, que es a la construcción de vivienda y a la tenencia. Cuando dicen que yo creo que lo ha apuntado muy bien don Alejandro, el tema de o ya no sé quién lo ha comentado, lo de las casas vacías. Es decir, hay mucha gente que lo pone no por temas especulativos ni tonterías de esas. Es decir, el problema que es que hay falta de seguridad jurídica. O sea, a la gente no le gusta perder dinero. Y una persona que tiene un bien inmueble sin ocupar, sin alquilar, es una persona que está perdiendo dinero. Porque son lo que los economistas llaman los costes de oportunidad. Es decir, pudiendo tenerlo en alquiler y sacándole una renta, tú decides no explotar económicamente tu propiedad. ¿Y esto por qué lo hace? ¿La gente se ha vuelto tonta? No, sencillamente porque hoy en día el alquiler en España se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo. Es decir, en lugar de estimular la inversión en las viviendas, se está poniendo bajo sospecha la inversión en viviendas. Se está haciendo justo lo contrario de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es animar a los inversores a invertir en viviendas, en la construcción de viviendas. Pero claro, dotándoles de seguridad jurídica que pueden establecer las cláusulas contractuales. Ahora ni se permite indexar la inflación. O sea, unas cosas que son absolutamente, insisto, esto es un país libre, no puede ocurrir. Hay principios de derecho elementales que se están conculcando. Esto no ocurre en ninguna otra democracia occidental. Y entonces esto lo lógico es que lo tumbe el Tribunal Constitucional. Y si como va lento, pues lo que hemos dicho, que como ahora habrá cambio de gobierno, según dicen las encuestas, pues que inmediatamente haya una reforma express para liberalizar el mercado de la vivienda, liberalizarlo, dar libertad contractual y luego inmediatamente a los delincuentes sacarlos, pero inmediatamente en un plazo de 24 horas de gente que se meta en una casa que no sea suya, con independencia de quién sea el propietario, sea una persona jurídica, sea una persona física, tenga muchos inmuebles o tenga pocos, muchos o pocos. Simplemente se está vulnerando un principio de justicia, es que tú no puedes ocupar o apropiarte de lo que no es tuyo. Y ya está, y dejemos ya el tema de los fondos buitres o los fondos medio buitres. Esos son estupideces que la dice la izquierda para anular el sentido crítico de la gente, como si para entrar en un tema de demagogia. O sea, que si robar robar está mal. No puedes decir, no, es que si robamos, pero robamos a gente que tiene mucho dinero, pues eso es social. Oye, no, eso sigue siendo robar. Pero lo peor de todo, don Guillermo, es que encima no funciona. Porque al final, como decía un profesor mío de la EGB, esto es más sencillo que el mecanismo de un botijo. Hay una demanda y hay una oferta. Y los precios suben o bajan dependiendo de si hay mucha demanda y poca oferta, en cuyo caso suben, o hay mucha oferta y poca demanda, en cuyo caso bajan. Y es que no tiene más. Entonces, al final esto, si en una ciudad a la que quiere ir mucha gente a trabajar, hay poca vivienda, pues el precio tiene que subir, no tiene más. Y habrá sitios en España donde la vivienda esté baratísima, pues porque no hay mucha gente que quiera ir a vivir. Y lo que no puede ser es que alguien que, por ejemplo, renuncia a tener un trabajo con una renta más alta que pueda tener en una gran ciudad porque le gusta vivir en el mundo rural, pues tiene pros y tiene contras. Por un lado, al no vivir en una gran ciudad, seguramente la renta que pueda conseguir por su trabajo sea más baja.
Por otro lado, tendrá mucha más tranquilidad, vivirá una vida mucho más apacible, estará más alejado del bullicio, pero por otro lado, pues tendrá peores conexiones de internet o de teléfono, no tendrá la vida cultural que tienen las grandes ciudades. Es decir, al final todo tiene sus pros y sus contras y cada uno decide cuáles son los que está dispuesto a tolerar y cuál es el precio que está dispuesto a pagar. Si está dispuesto a vivir en una gran ciudad con sus grandes atascos y sus grandes tiempos de desplazamiento hasta el trabajo, porque va a ganar más dinero, pero tendrá que pagar más por la vivienda, por vivir allí. Y entonces lo único que hacen los políticos al final, cuando intervienen, es limitar de manera, llamémosle artificial, la fluctuación de la oferta y la demanda. Porque lo que va a pasar en una gran ciudad, cuando viene mucha gente a trabajar y empieza a haber escasez de casas y empiezan a subir el precio, es que se va a convertir en rentable construir nuevas casas. Y si el gobierno no tuviera en la mano dar los permisos, el gobierno en este caso municipal quizá o autonómico, dar los permisos para que se construyan nuevas casas, pues no habría esa distorsión y lo que pasaría es que sería rentable construir más casas, construirían más casas y al final todo volvería a un punto de equilibrio. Pero claro, si el gobierno no da licencias para construir más casas y lo que quiere es que los propietarios pongan el precio que a ellos les da la gana, con las normas que a ellos les da la gana, pues al final lo único que van a conseguir es que se genere escasez, precisamente por eso, porque la gente no es tonta y lo que no quiere es arriesgarse a, encima de alquilar la casa, que luego se la ocupen y no la pueda recuperar. Y es que no tiene más. Y cualquiera que de verdad quiera resolver este problema y no sacarle rédito electoral, sino realmente resolverlo, pues se asesora y se da cuenta de lo que hay que hacer es abrir muchísimo la mano con la construcción y fomentar que se alquilen las casas. Pero claro, tú no fomentas que se alquilen las casas reduciendo la seguridad jurídica a la gente que quiere alquilar su casa. La fomentas reforzándola. Y si tú tuvieras la seguridad de que cuando alguien te deja de pagar lo puedes sacar en un plazo razonable de tiempo, y si tú tuvieras la seguridad de que nadie te va a ocupar la casa y vas a tener que estar pagándole los suministros durante 2 años, pues habría muchas más casas en alquiler de las que hay. Y luego, efectivamente, el tema de los fondos buitre, el tema de los grandes tenedores, pues al final todo eso es demagogia, porque efectivamente la propiedad privada o se respeta o no se respeta, y no hay más, porque no se puede respetar cuando te gusta el que ejerce la propiedad privada y no respetar cuando no te gusta. Al final, la propiedad hay que respetarla. Repasando, ahondando un poco rápidamente en este tema, he repasado los apuntes que he cogido para esta charla y uno de los puntos de la nueva ley de la vivienda dice claramente que se prohíben los desahucios sin fecha y hora. Lógicamente, los desahucios, todos sabemos que tienen que estar promulgados y emitidos por un juez. Cuando dicen que se prohíben los desahucios sin fecha y hora, significa que tú no puedes acudir a estos servicios de desocupación que existen actualmente y a costa de tu bolsillo, pues pagas para que echen a estos ocupas a la calle. Entonces, es el colmo, sino que aprueban una ley que favorece claramente a los ocupas y dicen que como aplazan hasta 2 años la decisión judicial para que un juez pueda tomar la decisión de echar a unos ocupas de una vivienda. Y respecto al tema de los políticos, hay políticos que valen, que son pocos, y la mayoría no valen, o sea, no saben. Han estudiado ciencias políticas, que es una facultad que yo personalmente, es una opinión personal, yo cerraría. Por ejemplo, ¿por qué? Es que no devuelve a la sociedad lo que la sociedad invierte en esa facultad. Hay políticos, yo estuve viviendo una temporada en Pamplona hace unos años y resulta que me enteré que hay una empresa municipal, creo del ayuntamiento, a lo mejor tiene participación también con el gobierno de Navarra, que puso en marcha una iniciativa que tuvo mucho éxito. O sea, que esa empresa pública se convertía en gestora. Entonces, ¿qué ocurre? Aseguraba a los propietarios de las viviendas, a cambio de que estos cobraran una renta un poco inferior, les aseguraba tanto el pago del arrendamiento
cómo el estado de las viviendas, cuando los inquilinos dejen la vivienda, y proporcionaban una vivienda a muy buen precio a las personas que necesitaban vivienda. Esto lo han hecho. ¿Por qué no copian? Yo, antes, don Alejandro señalaba dos paradojas. Una que le han dicho, lo de la crítica que le han hecho a Vox como si no fuera perfectamente democrática, el modelo de centralización, de no respetar las autonomías y ahora hacen una legislación que invade las competencias de las autonomías. Pero aquí hacen también otra paradoja, y es que en realidad están llevando a la legislación, a una legislación de la vivienda franquista que era absolutamente intervencionista. Es decir, aquí paradójicamente el único gobierno que ha liberalizado algo el mercado del alquiler y el mercado de la vivienda fue el gobierno de Felipe González, fue el señor Boyer. Sí. Estamos retrocediendo a un paternalismo estatal y de intervencionismo en el mercado del alquiler propio del régimen franquista. Y esto lo está llevando a la izquierda. O sea, es otra paradoja. Y luego lo que también ha apuntado don Alejandro con mucho acierto es el problema de los inquiocupas, que ya lo están utilizando. Es decir, gente que para evitar el proceso penal se meten como inquilinos y luego ya dejan de pagar. Bueno, es otra cosa que tienen que arreglar el futuro gobierno para que un inquilino que no cumpla lo que se comprometió a cumplir, ya sea en el momento del pago o la cantidad a pagar, que inmediatamente, con gran agilidad, pueda ser sacado de la casa y que se pueda resolver el contrato o rescindir el contrato por incumplimiento. Esa agilidad, dicen que en una justicia lenta no es justa, pues en este caso es especialmente cierto. Es decir, aquí tiene que haber un esfuerzo de celeridad judicial para que estas cosas no ocurran. Y nada más. Bueno, hay un tema que, bueno, pues está en la práctica en Barcelona, concretamente. Creo que Ada Colau ya ha implantado esto de topar los alquileres y el éxito es rotundo. Digo el éxito con sacarmo porque ha subido los alquileres un 14%, a diferencia de Madrid, que no han subido, han subido un 4%. Es decir que, y bueno, y también hay otro ejemplo sangrante de lo negativo de esta situación que se llama Berlín. No sé si ustedes saben que en Berlín, pues gracias a topar los alquileres, no hay casas en alquiler y las que hay son carísimas, las pocas que hay son carísimas. Y nada, si es que esto está más que demostrado, pero yo no sé si es la ideología y ya sea lo que sea, si es la ideología y en el catecismo te dicen que esto no entra y ha de ser así, pues se hace y punto, y ya está. En fin, bueno, si les parece, pasamos a otro suceso que puede acaecer, que puede ser una herencia envenenada. Y es que la Unión Europea parece ser que por fin, no sé si será verdad, pero se pone un poco en su... bueno, lo tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? España está a la cabeza del déficit y la deuda pública de la Unión Europea. Eso somos los campeones en casi todos los aspectos negativos, ¿no? Entonces la Unión Europea, ya no solo por España, imagino que por todos los países está poniendo un freno a esto. Pero claro, mientras que esto se pone en vigencia, yo creo que le va a tocar esta herencia, si las encuestas lo demuestran, que el señor Sánchez se va a salir con la suya, va a seguir gastando a manos llenas y quien va a tener que hacer los ajustes va a ser el próximo gobierno, que según todas las encuestas, pues será el señor Feijóo el presidente del gobierno. A ver, esta manzana envenenada, ¿se la va a comer Feijóo o vamos a seguir? Yo ya no sé qué pensar. A ver, don Guillermo, que usted está ahí pensativo. Bueno, no sé, a ver, es que también Europa se ha envilecido mucho a la hora de reclamar el rigor presupuestario, pero bueno, parece ser que efectivamente esta semana la von der Leyen ha dicho que era un momento de volver a los niveles de exigencia prepandemia, que básicamente, si no recuerdo más, se situaba en un tope de déficit del 3% y una deuda
que no podía superar el 60% del Producto Interior Bruto. Claro, nosotros estamos en el grupo de cabeza en ambas variables, ¿no? Nuestra deuda pública ya alcanza, yo creo que el 113 o 114% del Producto Interior Bruto, y la inflación, pues yo creo que está en torno al 4 o al 5. Entonces, claro, sí que parece ser, y digo que parece, porque a Europa, pues a ver cuándo se ponen firmes. Se tenía que haber puesto firmes hace muchísimos años, pero en fin, se amenazan con grandes sanciones para los que no tengan que hacer, los que no hagan este ejercicio. Bueno, el PSOE ya, el otro día el ministro, ya no recuerdo cuál fue, el de Seguridad Social, dijo que iba a intentar, aprovechando la presidencia de España, pues para que los gastos, el gasto social no contabilizara como déficit. Pues son triquiñuelas para poder seguir gastando más de lo que se ingresa. Y luego, pues nada, y si en todo caso se quiere equilibrar ingresos y gastos, pues ya sabemos la izquierda por qué lado va a equilibrarlo, es decir, por la de los ingresos, es decir, mayor impuesto. Todavía tenemos una voracidad fiscal enorme, pues aún querrán subirlo más, ¿no? Entonces, claro, esto efectivamente va a ser una situación, una herencia envenenada para el que llegue. Y como señalábamos en el editorial de esta semana, el Partido Popular tiene que mentalizarse de que hay que equilibrar gastos e ingresos por la vía de la reducción del gasto, ¿eh? Que no será la primera vez que un Partido Popular, aunque nos parezca asombroso, tenga la desfachatez de utilizar la mala herencia recibida como excusa para imitar fiscalmente al que te ha dejado la mala herencia. Es decir, el señor Rajoy tuvo la santa pachorra, y además con cierta aceptación en muchos medios de comunicación y con personas absolutamente razonables en estos campos, que justificaba la subida de impuestos, una hora aunque no lo subió más que lo que proponía la Izquierda Unida, con la alucinante excusa de que es que el señor Zapatero había dejado un agujero muy gordo. Digo, pues si usted se había comprometido a cambiar la política y ahora resulta que el déficit que usted dice que se acaba de generar era mentira, porque es uno de los grandes agujeros de la herencia de Zapatero de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero bueno, aparte de las mentiras del señor Rajoy, puestos a creer de que le pilló por sorpresa el agujero del señor Zapatero, pues lo que tenía que haber dicho, oiga, mire, pensaba reducir el gasto público en X, pero como me he dado cuenta que me han dejado un agujero más, me veo obligado a reducir todavía más el gasto. Y eso tienes que hacer pedagogía política, porque claro, aquí el Partido Popular solo sabe vender el lado popular de la moneda, que es bajar impuestos. Pero esa moneda tiene otra cara, otro anverso, que es la reducción del gasto. Si quieres hacer una política de reducción de impuestos, tienes que hacer pedagogía en pro de la reducción del gasto, porque lo que no se puede es seguir todo el día apostando a la cuadratura del círculo o al señor Arthur Láser y su famosa curva, cuando demostraba que cierta, y no te digo que no sea cierto, muchas veces se da la circunstancia de que pudiendo bajar impuestos, en la medida que estimules la actividad económica, paradójicamente puede darse el efecto de que grabando menos pueda recaudar más. Pero eso tiene un recorrido muy corto. La política seria y honrada de reducción fiscal tiene que ir acompañada de una política de reducción del gasto público. Y hay mucha grasa, evidentemente, hay una jerarquía de gasto que se tendrá que respetar, las cosas importantes, pero el Estado, las administraciones central, tanto central como autonómica como municipal, tienen mucha grasa. Entonces, eso va a ser un problema, porque si no, no podremos dar la circunstancia que el Partido Popular, por segunda vez en su historia, vuelve a incumplir sus promesas de rebaja fiscal, con la excusa de que en Europa estará obligando. Claro, Europa no les da igual como ajustes. Europa no se mete en dónde tienes que recortar o en dónde tienes que subir. Si tú igualas ingresos y gastos, asunto solucionado. Entonces, yo creo que el Partido Popular hay una gran tentación, porque no están preparados para hacer una política de reducción de gasto público, de utilizar el imperativo europeo como excusa para no poder cumplir, como a ellos les gustaría,
los impuestos, porque han tenido una herencia muy mala. Y volverán a utilizar la herencia mala, cierta herencia mala, no la voy a negar, pero como excusa para hacer continuidad de presión fiscal, si no la eleva todavía más. Pero en fin, ya veremos. Lo que está claro es que a Europa se le parece que se le está acabando la paciencia. Es decir, la paciencia, así como al señor Zapatero se lo cuadraron en 24 horas, luego Europa, tanto con el señor Rajoy, que nos dejó un nivel de endeudamiento mayor que el de Zapatero, como con el señor Sánchez, ha hecho la vista gorda, porque es que todos se han hecho adictos al endeudamiento. Es que la propia Alemania, que tiene, sí que está 60. el tramo Pues, del déficit, efectivamente en deuda pública están han sobrepasado el 60%. O sea, que están todos muy, muy cogidos. Por eso han sido, entre ellos se han dejado claro. llevar, claro, pero no puedes permanentemente gastar más de lo que ingresa. Una moneda única, porque al final los países menos propensos al gasto, pues se les cansa la... Pues claro, al ser una moneda única, pues se exige una disciplina y unos compromisos de todos los socios que se tienen que cumplir. Pero bueno, ya veremos a quién le toca bailar ese baile. Sin duda. Don Pedro, adelante. Hombre, a mí me van a perdonar el escepticismo porque a mí vamos, no confío en nada en absoluto en que los ciudadanos tengamos un respiro si hay un cambio de gobierno y pasa de gobernar el PSOE con Podemos a gobernar el PP, incluso aunque fuera con Vox. Me parece que van a hacer lo mismo que han hecho siempre. El Partido Popular no tiene una ideología clara definida y no tiene conceptos fuertes en este tipo de asuntos. El Partido Popular intenta ir amoldándose a lo que la mayoría de la gente pueda llegar a pensar para tener aceptación electoral. Efectivamente, don Guillermo ha recordado muy bien los casos de Montoro y Rajoy que subieron los impuestos mucho más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa electoral. ¿Por qué? Pues porque al final no hay realmente una voluntad de reducir el tamaño del Estado y de reducir la carga que el Estado tiene en los ciudadanos. Lo que hay es una voluntad de gobernar, igual que la tiene el señor Sánchez, que yo tampoco las tengo todas conmigo en que vaya a perder el escaño, porque el señor Sánchez ya ha estado preparando el terreno, funciona muy bien, es una persona, a pesar de lo que muchos le puedan criticar, muy hábil a la hora de mantenerse en el poder y ya veremos lo que pasa. Los que sí van a tener un respiro enorme, a diferencia de los ciudadanos de este país, van a ser los sindicatos, que si hay cambio de gobierno, por fin van a poder salir a quejarse de todo lo que va mal con este gobierno y a echarle la culpa al nuevo gobierno de todo lo que va mal con este gobierno. Van a tenerlo, vamos, vía libre para salir a la calle, manifestarse, quejarse de todo lo que puedan. No Todo lo que no tienen, sean no tienen poder de convocatoria. Bueno, La han perdido. La han ellos perdido. La han perdido. han estado recibiendo muchísimo dinero de este gobierno. No todo se lo habrán gastado en mariscadas. Algo tendrán por ahí para pagarle a la gente autobuses y bocadillos para que vayan a las plazas a manifestarse contra la ultraderecha. Eso, vamos, yo lo doy por descontado. Hace falta que la opinión pública de este país reclame responsabilidad fiscal. Hace falta que la opinión pública reclame austeridad y hace falta que la opinión pública reclame que los políticos no se metan en todo y que empiecen a reducir las competencias que tienen de manera drástica, porque esa es la única manera en la que los ciudadanos vamos a poder decidir qué hacer con nuestro dinero y en la que va a haber mayor prosperidad y yo diría hasta mayor felicidad. Mientras los políticos sigan manejando nuestro dinero cada vez más, cada vez que algo no va bien, hace falta subir los impuestos, hace falta más dinero. Los ciudadanos tenemos que pagar más porque hay algo que va mal. Es insostenible. Esto al final tiene que quebrar. Y la verdad es que los gobiernos que se han ido sucediendo durante estos últimos 20 años no han hecho más que abundar unos y otros en los mismos conceptos una y otra vez. No hay ninguno que realmente dé marcha atrás en este declive.
yo la verdad lo veo muy negro, lo veo muy negro. Y además Europa, que antiguamente ejercía de contrapeso y podía tener un cierto poder de frenar todo esto, lo que Europa ha hecho en los últimos tiempos es fomentarlo, porque el Banco Central Europeo es el responsable en gran medida de esta gran inflación que tenemos, porque ha estado comprando activos tóxicos de gobiernos y empresas durante mucho tiempo para evitar que tuvieran que cuadrar las cuentas, que tuvieran que hacer esfuerzos, que tuvieran que bajar impuestos y que tuvieran que tomar medidas impopulares. Y eso al final no puede mantenerse siempre. Llega un momento que tienes que recortar en algo. Y yo creo que el momento ya se nos ha pasado. Espero que las consecuencias no sean excesivamente graves y que de alguna manera los ciudadanos podemos exigir a nuestros gobiernos que vuelvan a la cordura. Don Alejandro. Entre mis compañeros respecto al tema del gasto público, de entrada tenemos que hacer una precisión. Los que somos partidarios de reducir el gasto público nos referimos a que hay que reducir el gasto público político, no el gasto público que va, por ejemplo, a las familias que tienen a un dependiente en su domicilio, a un dependiente que está recibiendo a lo mejor 500 euros de ayuda por parte de la administración para hacer frente al cuidado de, para pagar a dos personas, porque estamos hablando de un gran dependiente, que necesita como mínimo 2 personas que puedan atenderle durante las 24 horas. Entonces, no estoy a favor de que que se baje el gasto público en atención a los dependientes. Yo sí estoy a favor de que se reduzca el gasto político de la administración, por ejemplo, los sindicatos. Ha habido una gran noticia que se ha diluido con el tiempo desde que llegó Vox al gobierno de una autonomía. Es el primer partido que ha forzado a un gobierno del PP, Vox, a reducir en 20 millones de euros, se dice pronto, estamos hablando de una autonomía pequeña, de subvenciones a los sindicatos. Hay que acabar con las subvenciones políticas, digo políticas, las que van dirigidas a los sindicatos que se dedican a reformar los edificios del sindicato, a cambiarles el suelo, a cambiarles la ventana, etcétera, etcétera. Otro tipo de subvención a la creación de observatorios públicos. Bueno, yo siempre tenía en mente la idea de que un observatorio era un ente científico donde habían personas preparadas que se dedicaban desde el observatorio a mirar a los pájaros, a estudiar la naturaleza, que eran científicos. Pues no, los observatorios políticos se crean al contrario, no para observar a los pájaros, sino para meter a los pájaros, entre comillas, ¿me entiendes?, en el observatorio. Es decir, a los amigos de los partidos políticos, a los familiares de los partidos políticos, y hay una cantidad de observatorios públicos donde se despilfarra el dinero público que es impresionante, pero en todas las autonomías. Y la única esperanza, el único partido que le ha echado la tijera a este tema, en poca cantidad, como te he dicho hace un momento, es Vox. Entonces, yo tengo la esperanza de que si Vox llega al gobierno del Estado, haya un recorte brutal al gasto público político, no quitarle una subvención a una familia con dependencia o reducirle la pensión a los pensionistas que viven con una miseria y viven auténticos dramas, sino que poner a todos estos vividores a trabajar, echarlos al mercado laboral y que se busquen la vida. Muy bien, pues nos queda poco tiempo. Si les parece brevemente, aunque estamos tocando de refilón el tema de la posible alternancia en el poder, claro que
La palabra trae consigo muchas connotaciones. Es una alternancia y ¿qué es una alternativa? Porque la alternancia es seguir el curso de lo mismo con otro partido y la alternativa es cambiar. Como bien pone de relieve don Guillermo, dígale usted lo del tema del coche, que me gusta mucho. Don Guillermo, háganos esa comparativa de lo que es una alternancia y una alternativa. No, no, yo a veces utilizo el ejemplo del coche, ¿no? Que hay una cierta pulsión en el Partido Popular, en el sector menos ideologizado, en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, ideologizado, que piensa que esto solo es un problema de gestión. Y evidentemente hay gente que es mejor gestor que otro, pero en nuestro país tenemos una necesidad de emprender reformas estructurales. Es decir, cuando tú tienes, y pongo el ejemplo del coche, si tú tienes un coche que pierde aceite y pierde mucha gasolina, efectivamente habrá conductores más despilfarradores que peguen más acelerones, más frenazos, y habrá otra gente que conduzca el coche con más equilibrio, más mesura y mejor control. Pero aún así, ese coche sigue perdiendo aceite y sigue perdiendo gasolina. Entonces, yo lo que no veo en el Partido Popular es una voluntad de reforma, de cambio. Que hay cosas que este gobierno, hombre, puedes mejorar siendo un poquito mejor gestor, pero es que hay cosas que están estructuralmente mal montadas. Don Alejandro ha comentado pues, la cantidad de grasa, de gasto público improductivo, pues como las subvenciones a los partidos políticos, pero es que hay que tener un proyecto de reducción del gasto muy ambicioso. Es decir, incluso en partidas en las que podemos estar de acuerdo con el consenso estatal de que educación, sanidad y tal, hay que hacer reformas para dotar esos sistemas de mayor competitividad y eso se adquiere dando libertad de elección en los centros para que con el mismo dinero se pueda hacer mejor servicio. Es decir, hay que hacer una búsqueda de la eficiencia también en los servicios públicos elementales. Y luego, porque es que por encontrarnos otra vez con el tema de la deuda, ahora ya nos estamos gastando en intereses de deuda más dinero que lo que nos gastamos en ayuda a la dependencia, en toda la administración de justicia, en asuntos exteriores. O sea, estamos pagando casi 100 millones de euros diarios solo de intereses de deuda. Entonces, hay que hacer una verdadera revolución, un verdadero cambio y además tener un ánimo de reformismo acelerado, porque la situación es económicamente muy dura. Y yo veo el PP que lo único que hay una voluntad de continuidad. Hombre, usted puede decir que la influencia de Vox, evidentemente Vox es un partido que sin ser liberal quizás sea más liberal, sea de lo más liberal que hay en la escena política. Entonces, pues aunque sea por el lado de los gastos autonómicos, pues sí que ponga, que saque las tijeras para reducir el gasto, porque hay mucho gasto, como decía don Alejandro, hay mucho gasto improductivo, pero incluso el que no lo es, hay que también buscar fórmulas para ser más eficiente. Y esperemos que el Partido Popular y Vox lleguen a un entendimiento para hacer un cambio de política, porque si hacemos solo cambio de siglas, estamos en el peor de los escenarios. Es decir, el peor escenario no es que siga el señor Sánchez, es que siga la política del señor Sánchez bajo pabellón del PP. Eso es indudablemente peor que se siga haciendo una política como la que se está haciendo ahora con el pabellón del PSOE, porque por lo menos tienes la esperanza. Ahora, si eso lo sigue haciendo el PP, apaga y vámonos. Y hay una pulsión en el Partido Popular a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que les dejen gobernar como lista más votada a cambio de no pactar con Vox. Muy bien. Y esa tentación está encima de la mesa y lo tenemos que ser. La gente que esté pensando en votar al PP, que lo sepa. Hay una voluntad de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues dicho eso, se acabó por esta semana nuestra tertulia. Espero, muchas gracias a ustedes por la presencia una vez más y a nuestros oyentes por su fidelidad. Espero que pasen una feliz semana. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Adiós.